Evangelio Juan capítulo 4, versículo 3 al 18. Vamos a leer solamente el versículo 16. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ya conocemos sobre este pasaje bíblico que Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana. Les quiero hacer tres preguntas. ¿Hay verdadera felicidad en su familia? ¿Cómo es una familia verdaderamente feliz? ¿Y cuál es la clave de que una familia tenga la verdadera felicidad? Hay dos claves para que la familia tenga la verdadera felicidad según la palabra. En el versículo 3 dice, Jesús dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. No era primera vez que se fue a Galilea Jesús, sino otra vez. Pero esta vez dice que le era necesario pasar por Samaria, dice en el versículo 4. Esta vez, sí o sí, debió pasar por Samaria, por una fuerte intención y voluntad, y con un propósito de encontrarse con una mujer samaritana que padecía, que sufría por la falta de felicidad en su vida, en relación con su marido, en su familia. Jesús tuvo que esforzarse para llegar al punto del encuentro con la mujer samaritana, el pozo de Jacob, a la hora sexta de aquel tiempo y hora judía, pero la hora de hoy es al mediodía. Por eso estaba tan cansado Jesús y apenas llegó al pozo de Jacob, se sentó así cansado junto al pozo. Pero ¿para qué Jesús se esforzó tanto hasta cansarse? Jesús lo hizo para encontrarse con esta mujer samaritana que viene a sacar el agua de este pozo a esta hora. Jesús hizo el esfuerzo fuertemente para llegar al lugar determinado y a la hora determinada para darle el agua viva que le haría tener sed jamás, que le daría la verdadera felicidad en su vida, en la relación con su marido y en su familia. Jesús también hace el mismo esfuerzo para llegar a un momento determinado y a un lugar determinado y a la hora determinada para encontrarse con cada uno de nosotros y con cada una de nuestra familia para darnos el Evangelio, el agua viva, la verdadera felicidad de la familia y el mismo. Jesús llegó primero al lugar del encuentro y estaba esperando a que llegara la mujer samaritana a sacar el agua, y cuando llegó le pide que le dé para beber. Jesús primeramente tuvo que romper las barreras que hay entre ella y él. Ella es una samaritana y él es judío. Ella es una mujer y él es un hombre. Y ella es una pecadora y él es santo Dios. Y a su vez, Jesús tocó el tema más importante de su vida, de repetir una y otra vez de venir a sacar el agua y beber para saciar la sed. Jesús ofreció a esta mujer el agua viva. En el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En verdad, Jesús le estaba dando la verdadera felicidad, la solución definitiva del problema de su vida. Pero la mujer pensó solo en el agua del pozo. En el versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo.
¿de dónde pues tienes el agua viva? Jesús una vez más aclara diciendo que el agua que busca esta mujer no es el agua viva que le daría la felicidad. No le sacaría la sed para siempre. Solo el agua que le da Jesús es el verdadero agua viva que le daría la felicidad y sacaría la sed para siempre. En el versículo 13 y 14 dicen, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En estos dos versículos, en el español, el verbo conjugado bebiere del verbo beber fue escrito dos veces el mismo verbo modo subjuntivo. Pero en griego bíblico, el idioma original del Nuevo Testamento, estos dos verbos conjugados no son los mismos, son diferentes. En el versículo 13 es un verbo participio presente, significa el que está bebiendo continuamente una y otra vez. Pero en el versículo 14 es un verbo subjuntivo auristo, que significa el que bebiere una vez por todas. ¿Por qué el autor habrá usado el mismo verbo beber en dos modos y tiempos verbales diferentes? Porque por una intención, con un propósito de dar un mensaje claro de que son diferentes aguas. Hay dos tipos de agua. El primero es el agua del pozo y el otro es el agua que da Jesús, el agua del Señor. Por lo tanto, si uno, aunque bebiere continuamente una y otra vez en forma activa, con voluntad propia, el agua del pozo tendría como consecuencia de volver a tener sed, dice en el versículo 13. Pero si uno bebiere una vez por todas el agua del Señor, el agua que da Jesús, tendría como consecuencia de no tendrá sed jamás, dice en el versículo 14. Jesús estaba ofreciendo a sí mismo a esta mujer como el agua viva. Pero la mujer sigue sin entender y le dijo en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Cuál es el problema de ella? ¿Por qué esta mujer no tiene la felicidad en su vida? La mujer le dice a Jesús que le dé el agua viva para que no tenga sed y no tenga que venir a sacar el agua. Pero Jesús le saca del contexto y le contesta diciendo, ve, llama a tu marido y ven acá, dice en el versículo 16. ¿Por qué Jesús no le dijo que le daría ya el agua viva que está pidiendo ella? ¿Y por qué le dijo algo que nada que ver con el agua viva? ¿Qué relación hay entre el agua que está pidiendo esta mujer y que necesita que traiga su marido acá? La mujer quiere resolver el problema de sed del momento y del cuerpo, pero Jesús quiere resolverle el problema de sed de su vida y del espíritu. Jesús sabía que ella no tenía la felicidad en su vida, en la relación con el marido y en su familia. Por eso Jesús le está invitando a esta mujer que le trajera el problema de su vida a él, el problema de no tener la felicidad en su familia, porque no basta saciar la sed del momento con el agua del pozo, sino realmente necesita saciarse con el agua viva para siempre. La mujer habrá intentado tener la felicidad de su vida a través de tener un buen marido, acorde a su criterio.
pero no pudo tener la felicidad y tuvo que cambiar por otro. Así fue cambiando uno por otro hasta tener el sexto marido. Ni siquiera es su marido, Jesús dijo. Pero hasta ahora no ha podido lograrlo y seguía teniendo la sed en el fondo de su corazón. Esta mujer seguía teniendo el problema de la falta de la felicidad en su vida, en la relación con el marido, en la familia. Por eso Jesús le invita a esta mujer que venga una vez por todas a Jesús, al único Señor que le daría el agua viva, la verdadera felicidad. Jesús ofreció a sí mismo como el agua viva, la fuente de la verdadera felicidad para su vida y familia. La primera clave de que una familia tenga la verdadera felicidad es que Jesús esté en medio de esa familia. Una familia nunca puede ser feliz, jamás puede tener la felicidad sin Jesucristo en medio de ella. Aunque tenga el mejor marido o la mejor esposa del mundo, pero si no está Jesús en medio de la pareja, en medio de la familia, no va a tener la felicidad y seguirá teniendo la sed, la falta de verdadera felicidad. Todo lo que esta mujer ha intentado para tener la felicidad sin Jesús fue en vano y solo terminó en volver a tener la sed. A esta mujer Jesús quería hacerle saciar esta sed de su vida y darle la verdadera felicidad a través de él. Por este motivo Jesús le dijo que viniera con su marido acá, en donde está el único Señor que le puede saciar la sed de su vida y del Espíritu y dar la verdadera felicidad para su familia. Para tener la verdadera felicidad tenemos que venir acá, en donde está Jesucristo. Cuando una familia tiene la verdadera felicidad, es cuando bebe el agua viva que le da nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es una familia feliz? Es cuando nuestro Señor Jesucristo esté en medio de la familia. Y la otra clave de que una familia tenga la verdadera felicidad es que la familia sea el verdadero adorador a Dios en espíritu y en verdad. Cuando toda la familia adora a Dios en espíritu y en verdad, esa familia tiene la verdadera felicidad. No hemos leído, pero en el versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Y en el versículo 24 dice: Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando una familia tiene la verdadera felicidad, es cuando toda la familia adora en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pido a Dios que abunde las gracias en sus familias para que todas tengan la verdadera felicidad por nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de todas las familias esté Jesucristo y que todas las familias sean verdaderos adoradores que adoran a Dios en Jesucristo. Muchas bendiciones.